Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carol Escalante y soy la directora de Asuntos de la Comunidad Inmigrante. Quiero darles la cordial bienvenida a otra edición más de Charlas Comunitarias, donde siempre llevamos temas de interés y para toda la comunidad, para que pueda estar informado, ¿verdad?, de estos temas que pueden hacer que su vida sea un poco más fácil o que se dé cuenta de cuáles son los servicios y programas disponibles para usted y para su familia. El día de hoy tenemos dos temas de suma importancia para nuestra comunidad. Vamos a estar hablando de cómo podemos prevenir el fentanilo y qué es el fentanilo, ¿verdad? Indagar un poco más en este tema que está afectando a muchas familias latinas aquí en el área de Fairfax. Y por otra parte, también vamos a hablar de cómo evitar el robo de vehículos, que pues sabemos que puede pasarle a cualquiera. Y para poder indagar más en este tema, tenemos al detective Sergio Andrade del Departamento de Policía del Condado de Fairfax. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos y pues compartir este mensaje que va a ser de suma importancia para nuestra comunidad. Y vamos a empezar hablando de la prevención del fentanilo. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez y poder hablar un poquito de dos temas muy importantes para la policía, pero también para el condado. Es muy importante que hablemos sobre estos efectos del fentanilo. Queremos hablar qué es el fentanilo, qué efectos tiene, cómo poder tal vez evitar una sobredosis y dar unos consejos para que las personas de nuestro condado, y no solo las personas de nuestro condado, pero de toda el área, sepan qué hacer. Y también queremos hablar un poquito sobre los robos de cosas, de artículos dentro de vehículos, que es algo que está pasando mucho, no solo en el condado, pero en toda el área. Sergio, y para poner un poco más en contexto a las personas que están viendo este video, ¿podrías explicarnos qué es el fentanilo y cómo está afectando actualmente a nuestra comunidad aquí en el condado de Fairfax? Claro. Para empezar, el fentanilo es muy importante que las personas sepan que es un opioide sintético. Es mucho más fuerte que la morfina y básicamente es un analgésico opioide que está hecho para que los doctores lo usan para dolores extremos. Muchas personas que han tenido cirugías, que han tenido operaciones, muchas veces los doctores recetan este opioide que se llama fentanilo para ayudar al dolor. Es un calmante. El problema del fentanilo es que es una droga que, que hace que las personas se vuelvan, que quieren todo el tiempo. El problema del fentanilo es que el fentanilo aproximadamente es unas 100 veces más potente que la morfina y unas 50 veces más potente que la heroína, lo que hace que las personas se vuelvan adictas muy fácilmente y que las personas necesiten cada vez más y más. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Unos problemas que tenemos lo que ocasiona en el cerebro a las personas el tomar fentanilo es que básicamente lo que hacen los receptores de opioides en el cerebro los junta y básicamente bloquea el controlar el dolor. Y una persona no siente dolor, pero también bloquea las emociones de la persona. Lo que hace que las personas, mientras más usen este fentanilo, se les hace más difícil el poder sentir dolor, les hace más difícil el poder sentir emociones y por eso se vuelven personas poco de veces más alejadas y el problema es que los hace que más adictas cada vez quieren más y más y más y lo único que quieren es esa droga. Y Sergio, platicando también un poco más, ¿a quién está afectando más pues el uso del fentanilo que está pues en realidad teniendo un impacto negativo en nuestra comunidad? ¿Quiénes son las personas más afectadas y por qué estas personas quieren consumirlo? Lamentablemente esto está afectando a todo tipo de personas, desde adultos hasta jóvenes, a niños. Tenemos lamentablemente, no solo en el condado de Fairfax, pero en todo el área del DMV y en todo el país está viendo esto mismo, que las sobredosis están ocurriendo mucho más cada día. Podemos hablar de números que ha habido en los últimos años en el condado de Fairfax. Desde 2016 podemos decir que ha aumentado más las sobredosis de fentanilo
son casi el 98% de las sobredosis fatales y no fatales en el condado son por causa del fentanilo. Podemos hablar un poquito de estadísticas que nos dicen que el CDC de aquí de Estados Unidos ha dicho que la causa número 1 de sobredosis en Estados Unidos es por el fentanilo, por el uso de fentanilo. Pero si hablamos un poquito más de aquí, del condado de Fairfax, y lo que nosotros, la policía del condado de Fairfax, hacemos, podemos hablar que en el año 2023, el año pasado, la policía del condado de Fairfax pudo confiscar más de 44,000 pastillas con fentanilo. En comparación del 2022, que solo había 15,500 pastillas que confiscamos. Si hablamos un poquito de gramos de fentanilo en polvo que hemos confiscado en 2023, ha sido más de 8,800 gramos de fentanilo en polvo en el condado de Fairfax, a comparación de 3,700 del 2022. Como se ve, el número es el doble, o sea, podemos ver que casi el 100% ha aumentado del 2022 al 2023, y cada año estamos viendo que está subiendo mucho, mucho más. Y también esto ayuda a la demanda. Lamentablemente las personas están usando mucho más porque los precios han bajado. Lo que las personas vendían por $30, $35 antes, ahora lo están vendiendo por $10. Es mucho más niños a veces pueden usar estas drogas, lamentablemente. Y tengo dos consultitas en relación a esto que mencionan los menores de edad. Sabemos que últimamente han habido pues casos catastróficos en los cuales personas han fallecido por esta sobredosis. Entonces, quisiera saber cuáles son los signos o las señales que nosotros podemos ver en nuestros familiares, en nuestros hijos o en nuestros seres queridos para poder identificar si están consumiendo fentanilo o si están sufriendo de una sobredosis. Sí, es muy importante. Una persona que está usando fentanilo lo usa de diferentes formas. Como vimos en una fotografía antes, muchas personas usan pastillas, pero muchas personas usan también el polvo, que lo usan de esa forma. Lamentablemente, lo que estamos viendo en los últimos años es que muchos del crimen organizado que trae estas pastillas al país están mezclando mucho. Están mezclando mucha cocaína con fentanilo, mucha heroína con fentanilo, mucha anfetamina con el fentanilo. Y estas cosas ocasionan problemas en el cuerpo muy, muy graves. Y por eso estamos teniendo sobredosis. Hace rato vieron una fotografía que se veía un polvo blanco encima de la punta de un lápiz. Y eso es una cosa muy importante que la gente sepa, porque lo que podemos decir es que 2 miligramos de fentanilo es suficiente para matar a una persona. Por eso es muy importante que las personas solo tomen medicinas recetadas por un médico. No tomen medicinas que tal vez un amigo les ha dado porque creen que es buena. Y como pueden ver en estas fotografías, muchos están poniendo fentanilo a medicinas como el Percocet, como el Xanax, como Oxycodone, son medicinas recetadas para el dolor. Y como pueden ver las imágenes, las pastillas que son auténticas y las que son falsas son muy similares, se ven muy similares, y por eso es una cosa que lo que pedimos a los padres, especialmente cuando hablamos de los efectos, que cuando vean a sus niños o a sus esposos o esposas o hermanos, hermanas o cualquier familiar o amigos mismos que tengan, se sienten un poco enfermos, que tengan tal vez náuseas, confusiones, que sus extremidades tengan mucho dolor en esas extremidades, tengan una felicidad muy extrema en momentos o tal vez tengan lo opuesto, que se sientan elásticos, que no puedan moverse o se sientan como sedados. Son cosas que se ve generalmente a las personas que están usando esto. Si uno ve que las personas tal vez tienen, especialmente se ve pastillas de colores, pastillas azules, que es una cosa que mucho hemos visto aquí en el condado de Fairfax, que la policía ve mucho. Esas pastillas azules que generalmente son Percocet,
que los venden con fentanilo o son pastillas solamente de fentanilo. Y el problema más grande es que las personas piensan que están tomando un Percocet, pero no, están tomando un fentanilo. Y por eso tenemos muchas sobredosis. Casi cada día tenemos sobredosis en el condado de Fairfax. Y muchas de esas sobredosis lamentablemente han terminado en un fallecimiento de personas, pero también últimamente en muchos jóvenes que tienen desde 12 años hasta 18 años. Sergio, y ahora que mencionabas el tema de que en el mercado pues han bajado los precios y que por eso mayor personas tiene acceso a este tipo de píldoras. Pero aquí me quería basar en el tema de la píldora auténtica y la falsa. Sabemos que igual la auténtica causa soñolencia y tiene cualquier otro tipo de efectos y que son adictivos, ¿verdad? Este tipo de medicamentos. Entonces quisiera que me platiques cuál puede ser el impacto. Claro, sin duda que tomar cualquier tipo de este tipo de pastillas que usualmente son recetadas por los doctores para calmar el dolor, ¿verdad? Extremo. Pero, ¿cuál es el impacto en el cuerpo de consumir esta pastilla falsa? El impacto principal que hemos visto es que las personas están tomando pastillas de fentanilo pensando que son otras cosas. Están pensando que es Percocet, están pensando que es Oxycodone, están pensando que es Xanax, pero no lo es. O son pastillas que están mezcladas. A veces la mitad puede ser fentanilo y la otra mitad puede ser Xanax o Percocet y las mezclan para vender especialmente a jóvenes. Lo principal sería el solo tomar medicina que un médico ha recetado. No tomemos medicina tal vez que nuestro amigo no nos ha dado, o nuestro tío, o nuestro padre, porque ha sido recetado en un momento, porque no sabemos exactamente de dónde esa persona ha recibido esas pastillas. Puede ser que haya recibido de una farmacia, como puede ser que haya recibido de otra persona y no sabemos qué tiene exactamente. Sí, no, y mira que esta es una costumbre también, pues un tema cultural que muchas veces una persona puede decir, ay, tengo un dolor muscular o tengo un dolor un poco intenso y luego dice, ay, mira, la abuelita le recetó el doctor esta medicina, tómate esta medicina, pero entonces muchas veces no sabemos cuál es la fuente de esa medicina, ¿verdad? O si esa medicina, digamos, para un dolor de cabeza no puede tomarse. Recuerdo que en una ocasión yo tenía, y simplemente para ponerlo en contexto, un dolorcito de garganta porque estaba un poco acatarrada y alguien me dio una medicina y simplemente no me la quise tomar. Al llegar al doctor le dije, mire, un familiar tenía esta medicina y era para tratar una infección, pero me dice, es como matar un pajarito con una bazuca, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos algún dolor que no sea muy fuerte y no necesitamos esa dosis para dolor extremo, ¿verdad? Que primeramente, pues, no debemos tomar esta medicina a menos que sea prescrito por el doctor, pero algún mensaje pues para los padres de familia que también creen esa conciencia en sus hijos, que no acepten ni vitaminas, que no acepten ni pastillas para el dolor, ni pastillas para la alergia, de nadie, ¿verdad? Sino que simplemente lo que ellos les ha recetado el doctor, y aunque sean pastillas over the counter, no sabemos si una persona puede poner otro tipo de pastilla dentro de una botella simplemente para poder tener más clientela, ¿verdad? Porque sabemos que el fentanilo es adictivo. Sí, los consejos que podríamos dar a los padres a los padres es decir que tengan conversaciones con sus hijos. Empiecen una conversación desde pequeños, hablándoles de lo malo que es el usar drogas. Hablen con sus hijos de que no reciban nada de ningún amigo, de ninguna otra persona. Solo reciban cosas que les han dado que sus padres. Pero no solo tener una conversación de una sola vez. Una sola vez no es suficiente. Lo que debemos hacer es, como padres, es continuar esas conversaciones día a día y cada vez que podamos hablar un poquito más para que los niños entiendan y sepan que es una cosa muy importante, no solo para nosotros, pero también es muy importante para las vidas de ellos mismos. También el saber, el hacerse saber a nuestros hijos y a los adolescentes en especial, que no reciban nada de ninguna otra persona. Es muy importante. Y también es muy importante el hacerles saber que como padres siempre estamos ahí para ellos. Muchas veces los
los niños, nuestros hijos, a veces tienen miedo a acercarse a un padre por el temor de que vamos a hacer algo, que vamos a castigarlos, tal vez los van a golpear, los van a reñir o algo. Es muy importante que sepan que si tenemos esa puerta abierta como padre para que nuestro hijo, pese que ha cometido un error, pueda venir y pueda decirnos, he cometido este error, ¿me puedes ayudar? Es muy importante, porque el hijo o la hija va a saber que si pasa algo, tiene esa persona en la cual confía, en la cual puede hablar. Y es una cosa que necesitamos hablar con eso. Y también es muy importante que hablemos con nuestros hijos si vemos algo extraño, si vemos, y no solo hablando de fentanilo o de drogas, para cualquier cosa, es muy importante si vemos algo extraño en la vida de nuestros hijos, nuevos amigos, nuevos gustos adquiridos, nuevas cosas que está haciendo, pero que han aparecido de la nada, de la noche a la mañana, ha empezado nuestro hijo o a vestirse de una forma o que le guste otras cosas que antes no les gustaba. Es muy importante que tengamos esa comunicación, que hablemos con nuestros hijos y saber qué está pasando, qué ha cambiado en sus vidas, pues tal vez tiene otros amigos, quiénes son nuestros amigos. Es muy importante que, como hemos hablado hace rato, que solo tomemos cosas hechas en la farmacia, si hemos comprado en la farmacia, tomemos eso, o si el médico nos ha dado, pero no que usemos cosas que nos han dado otras personas. Y si vemos a una persona que está teniendo problemas, el condado tiene muchos programas en que podemos ayudarles. Si se van a la página del condado, no solo de la policía, pero del condado, pueden encontrar ayudas que tenemos CSB y tenemos otros lugares donde pueden recibir ayudas igual. Muy bien, y simplemente para contextualizar todo lo que hemos estado hablando, pues me gustaría mencionar que muchas veces, hace poco platicaba con unos padres de familia y me decían, no, gracias a Dios, pues mi hijo es muy buen alumno, no hace drogas, esas cosas no son para él. Pero vimos un caso aquí en el área local de un niño que hacía deportes, sobresaliente en sus calificaciones y que al parecer en una reunión, en un cumpleaños de un compañero, le dieron una Percocet, ¿verdad? Entonces la probó una vez y luego la siguiente vez, a los 15 días, le dieron una pastilla de fentanilo y esa pastilla estaba adulterada. Inmediatamente el menor falleció de una sobredosis. Entonces es importante que nosotros pongamos las cosas en contexto y que independientemente que nuestros hijos sean buenos niños, no hagan drogas, esta conversación que menciona el detective Andrade es importante, que nosotros concienticemos a nuestros hijos, que le digamos el peligro que hay pues fuera de las puertas de nuestra casa y que siempre van a haber personas malintencionadas. Entonces siempre tenemos que estar alerta. Y para cerrar este tema, sé que tenemos que pasar al siguiente tema. Me gustaría, Sergio, ¿qué puede hacer una persona que detecte una sobredosis en una persona? ¿Cómo pueden obtener el Narcan o cuál sería la línea de seguimiento? Claro, el Narcan se puede conseguir en farmacias. Puede hablar con su doctor, a veces son dadas por los doctores igual, pero es muy importante el saber que el usar el Narcan a veces que dependiendo si la persona está usando fentanilo o heroína o algún opioide, el Narcan puede ser que no resulte. Puede ser que en vez de darle una dosis, se le tiene que dar 2 o 3 o 4 dosis. Y generalmente cuando uno compra en la farmacia, generalmente una o dos. Es muy importante si una persona ve que alguien está teniendo esa sobredosis, inmediatamente el darles el Narcan, pero después llamar al 911 para que una ambulancia vaya. La ambulancia tiene Narcan en las farmacias y todos los policías del condado de Fairfax tenemos Narcan que tenemos en nuestra persona para cualquier emergencia igual. Excelente. Y yo sé que en varios centros de recursos aquí en el condado de Fairfax también existen dosis de Narcan y personas que también han estado entrenadas para poder proporcionar este medicamento. Pero yo creo que aquí lo que nos queda de lección y que lo que nosotros tenemos que recordar de esta conversación es que los padres estén atentos, ¿verdad? A el comportamiento de sus hijos o inclusive de nuestros seres queridos, ¿verdad? Puede ser un hermano, puede ser un primo, alguien que esté a nuestro alrededor, un amigo, ver cómo esté su comportamiento, si miran algo diferente, ¿verdad? Porque puede ser que se pueda detectar esto a tiempo y prevenir algo que sea catastrófico. Sí,
cualquier cambio en sus hijos o cualquier familiar o cualquier amigo es importante porque las personas no cambiamos por cambiar. Generalmente algo ocurre en nuestras vidas que nos hace cambiar algo. Y eso es muy importante que veamos esos cambios. Si vemos un cambio de alguna manera es por algo está ocurriendo. Hablemos con esa persona para averiguar qué está pasando. Así es, muy importante y un mensaje a nuestra comunidad, pues siempre estemos vigilantes de lo que hacen las personas a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, porque sabemos que el fentanilo es algo extremadamente fuerte, ¿verdad? Entonces, una dosis puede causarle la muerte y también si en algún momento ven que la persona está siendo afectada porque ingirió este tipo de medicamento, este tipo de píldoras, llamar inmediatamente a las autoridades, ¿verdad? Porque puede ser que 5 minutos puedan salvarle la vida a esa persona. Sí, esta es una droga que es tan fuerte que tenemos que llamar a la ambulancia lo más pronto posible. Muy bien, bueno, Sergio, ahora conectándonos con nuestro siguiente tema, el robo de vehículos, ¿verdad? Me gustaría saber pues, qué tan común es el robo de vehículos aquí en nuestra área y cómo nuestra comunidad puede, pues, protegerse para que este tipo de acontecimientos desagradables no pasen. Lamentablemente, el robo de vehículos ha incrementado en todo el área. Robo de vehículos y robo de artículos dentro de vehículos es una cosa que pasa mucho. Lamentablemente, no es un porcentaje exacto, pero podríamos decir que el porcentaje es muy alto, no solo aquí en el condado, pero en toda el área, de que este es un crimen de oportunidad generalmente. Generalmente muchas veces hemos visto, tal vez en las noticias, hemos visto en las redes sociales, que vemos a personas que a medianoche caminan por diferentes complejos de apartamentos, de casas, de townhouses, y lo único que hacen es chequear puertas de los carros. Van y tocan la puerta, intentan abrir la puerta. Por eso llamamos un crimen de oportunidad, porque muchas personas, lamentablemente, o no nos damos cuenta o porque no pensamos que vivimos en un lugar tranquilo, en un lugar seguro, no nos percatamos de que hemos dejado las puertas sin llave en nuestros coches. Y generalmente estas personas trabajan toda la noche, básicamente podríamos decir, tocando puertas, intentando abrir carros, intentando encontrar estos carros con la puerta abierta para poder entrar y sacar cualquier cosa. Y lamentablemente que nosotros también dejamos muchas cosas de valor en nuestros carros. Y a veces los dejamos a simple vista, como pudieron ver en una fotografía. A veces dejamos computadoras, laptops que están ahí a simple vista y dejamos con el carro abierto. Una persona viene, abre la puerta del coche, apenas abre la puerta, si ve la computadora ahí, se la va a robar. Dejamos teléfonos celulares, dejamos dinero en efectivo. Y son cosas que tenemos que ver. Es muy importante que siempre tengamos el carro con llave. No importa si está al frente de su casa, no importa si está en el garaje mismo. Porque a veces también dejamos los garajes abiertos y las personas entran al garaje y el carro está abierto. Es muy importante que cerremos con llave el coche y las ventanas para arriba. Si no vivimos en un lugar que tiene garaje y tenemos que parquearlo en la calle, intentemos parquear el coche en un lugar donde haya luz, para evitar esos lugares oscuros donde las personas se ocultan generalmente. No deje sus llaves, y si tiene una llave extra, no la deje dentro del coche, téngala dentro de su casa. Y cualquier artículo o un objeto de valor que uno tenga, no lo deje en el coche, como le dije. Métalo dentro de la casa. Si por alguna cosa ha dejado algo en el coche, póngalo al baúl, póngalo en la parte de atrás. No lo deje en el compartimiento donde todos van a poder ver qué hay. Si vive en un lugar donde pueda poner una cámara que grabe al coche, hágalo, porque eso puede ayudar mucho a la policía para poder encontrar a esa persona. Y una cosa muy importante que lamentablemente vemos todos los días es que las personas, especialmente en el invierno, por el frío, salimos de nuestra casa y prendemos nuestro coche y lo dejamos encendido
sin llaves y nos metemos a la casa hasta que se caliente el coche otra vez. Eso da oportunidad a esa persona que está caminando y ve un coche encendido con las llaves ahí adentro, sin nadie, de meterse y llevárselo. Lo mismo ocurre en tiendas. Muchas veces vemos... No solamente robarle los artículos, sino que todo el vehículo. Claro, claro, se puede llevar todo el vehículo. Muchas veces vemos en las tiendas, van al CVS, van a la gasolinera, al 7-Eleven, y lo dejan su coche encendido ahí al frente mientras todo el mundo está entrando y saliendo de la tienda. Eso es un crimen de oportunidad, y lamentablemente este tipo de robo de autos y robo de artículos dentro de los coches es por eso. La mayor parte es un crimen de oportunidad. No vemos en todo el área, no se ve un porcentaje muy alto en que una persona va y rompe un vidrio para sacarse algo. Pasa, sí, ocurre, pero no es un porcentaje tan grande como el porcentaje de que lamentablemente como dueño del vehículo hemos dejado el vehículo abierto. Entonces, nuestras reflexiones en relación a este tema, y mira, que es sumamente importante porque muchas veces sabemos que los tiempos han cambiado y ahora hay muchas personas oportunistas que están buscando la oportunidad pues para adueñarse de lo ajeno. Entonces, es importante no dejar el carro abierto. Muchas veces uno va rápido con las bolsas del súper y simplemente deja la otra mitad dentro del carro, llevo las cosas a mi apartamento o dentro de la casa y el coche queda desatendido, ¿verdad? Entonces, esa simplemente es una dinámica que no se debe de hacer para evitar este tipo de robos. También si tenemos, se me ocurría, también muchas veces puede ser que vayamos a la farmacia, como mencionaba el detective Andrade, o hacer cualquier vuelta y de repente dejamos nuestro bolso en la parte de enfrente del carro o en un lugar sumamente visible. Entonces también hace que estas personas que quieren adueñarse de lo ajeno, pues tengan un blanco de algo que se puedan robar dentro del vehículo, ¿verdad? Entonces hacemos que sea nuestro coche un lugar atractivo para poder robarlo. Sí. Y bueno, mira, muchos casos también personas dicen, voy rapidito a dar esta vuelta y dejan a los hijos con el carro encendido por el aire acondicionado y muchas veces abierto. Entonces también ponemos en peligro a nuestra familia. Se han dado muchos casos en el cual los ladrones se van junto con las menores dentro del carro. Lamentablemente ha habido casos en que el ladrón ha encontrado un carro encendido, se metió al carro y empezó a manejar y no se dio cuenta que en la parte de atrás había un niño en su coche. Como padres deberíamos pensar, no dejar a nuestro niño en el coche para nada, nunca. Uno por el frío, por el calor, por la seguridad. Como padre deberíamos tener a nuestro niño con nosotros en todo momento. Es muy importante. Y dos, o sea, no dejemos el carro abierto. Estamos abriendo una puerta de nuestra vida a unas personas para que se lo lleven cosas. No puedo escucharte. Mil disculpas, mil disculpas. Pero bueno, yo decía ya pues para que cerremos este tema tan importante, quisiera comentarle a la comunidad que cierre su vehículo si no está dentro del vehículo. No deje objetos de valor que puedan estar a simple vista porque puede ser blanco de los ladrones. Retire los objetos de valor, no deje cámaras o nada costoso dentro de su vehículo. Si su vehículo no queda en un garaje, ¿verdad? Porque pues corre el peligro que se lo puedan robar. Y si su vehículo no queda en un garaje, como mencionaba el detective Andrade, déjelo en un lugar iluminado, porque el lugar iluminado también hace que sea un espacio no tan atractivo para los ladrones, pero también otras personas pueden ver lo que está pasando, alertar a las autoridades o uno puede llamar al vecino y pues alertar de que hay personas o caminando en el área que no conocemos, ¿verdad? Nunca deje su automóvil encendido independientemente de la temperatura porque se lo pueden llevar o le pueden robar las cosas dentro del vehículo. Detective Andrade, muchísimas gracias por pues proporcionarnos su tiempo, su sabiduría y para poder informar a la comunidad con pues todos estos detalles importantes que tenemos que tomar en consideración en nuestro día a día para evitar que nos pasen este tipo de incidentes desagradables. No sé si tiene algún tipo de comentarios para finalizar para nuestra gente. No, creo que lo único recalcar a
a las personas es que mantengan sus cosas seguras en todo momento. Muchas personas quieren agarrar las cosas ajenas solo porque están ahí. Si no les damos la oportunidad, el crimen puede bajar mucho. No demos esa oportunidad a los criminales a que hagan este tipo de cosas. Y otra vez, recalcando, hablemos con nuestros hijos, tengamos esa comunicación abierta, siempre tengamos esa puerta abierta para que ellos puedan venir a nosotros y hablarnos de cualquier cosa, no importa qué sea. Muchísimas gracias. Recuerde siempre el seguro del carro, si no está dentro de su automóvil, para evitar que estos oportunistas pues se aprovechen y roben sus pertenencias. Y regresando al fentanilo, esté alerta. Tenemos que estar atentos del comportamiento de las personas que están alrededor nuestro y también asegurarnos que no tomamos medicamentos que no han sido recetados por el doctor. Bueno, además quisiera mencionar que el Departamento de Policía del Condado de Fairfax brinda diferentes tipos de asistencia relacionados con temas de seguridad a toda la comunidad en general, independientemente de su condición migratoria. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, seguimos en comunicación. Esta es el final de una edición más de Charlas Comunitarias y nos vemos pronto con otro tema de interés para usted y toda la comunidad. Chao, chao.